Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados, sean todos bienvenidos. Estamos por dar inicio a nuestra clase virtual de esta noche. Vamos a esperar un momentito para que todos puedan ir ingresando, los que están en la sala de espera. Yo soy el vino, yo soy la vid, Amén. yo soy el... No, es que el Chávez para... Bueno, damos gracias a todos. Tengan todos muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase virtual de esta noche. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que esta noche el Señor pueda bendecir sus vidas, hablar a través de esta enseñanza para que podamos avanzar, ¿verdad? Le voy a pedir que ahorita no me levanten las manos porque no vamos a contestar preguntas al inicio de la enseñanza. Después vamos a contestar todas las preguntas. Sean todos bienvenidos. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Como ministerio, nos encontramos en 16 países, dando cobertura a personas en diferentes naciones, ayudando a ministros a través de una escuela de formación ministerial. El Señor, al inicio de nuestro llamado, nos pidió que levantáramos a un ejército de conquistadores del reino para conquistar las naciones para nuestro Señor Jesucristo. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial, Apostólica y Profética Montesión. Debido a ese llamado que Él nos hizo, se fundó esta escuela. Ahora nosotros contamos con una plataforma donde tenemos básicamente cursos para diferentes ministros. Tenemos 20 cursos o 20 escuelas, ¿verdad? En estas escuelas tenemos una escuela de intercesión, tenemos de adoración, escuela del Espíritu Santo, escuela pastoral, escuela evangelística. También tenemos escuelas de liberación, de guerra espiritual y así sucesivamente. Tenemos 3 escuelas proféticas. Tenemos una escuela del reino, una escuela del Espíritu Santo, la escuela de guerra espiritual, ¿verdad? Y la escuela pastoral. Cada una de estas escuelas cuentan entre 50 y 60 videos o clases que va a recibir el estudiante, y esto dura aproximadamente un año. Cada módulo tiene 3 clases o 3 videos, 3 enseñanzas que va a ver a través de la plataforma donde nosotros estamos. Luego, después de estudiar esas 3 clases, usted va a tener una conversación conmigo para poder ayudarle a entender lo que es su llamado. Y con las 3 clases que ha estudiado, usted va a entregarlas verbalmente. Tiene una hora cada 15 días para poder ayudarle a contestar sus preguntas, cuestiones que tal vez tenga dudas o ayudarle en el desarrollo de su llamado ministerial. Después tenemos clases por Zoom a través de una clase en vivo como la que tenemos ahorita, los días martes, miércoles y jueves por la noche a la misma hora, ¿verdad? Quiero decirles que nosotros no cobramos por estas escuelas. Y le digo esto porque hay mucha gente llamando a las personas que comentan en nuestras escuelas, ¿verdad? En la página de Facebook, los llaman y le dicen, mire, yo soy de la escuela, y los quieren meter a una escuela y le cobran. Nosotros no cobramos nada, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, recibieron de gracia, den de gracia. Así es que cada día que usted recibe una clase por Zoom, así como hoy, le regalamos un libro o un manual para que usted pueda estudiar también en su hogar, ¿verdad? Los enviamos de manera digital para que así ustedes puedan ir aprendiendo aún más. Esta es la Escuela de Formación Ministerial, Apostólica y Profética Montesión. El día de hoy vamos a hablar acerca de el profeta, un guerrero.
Este es un trabajo muy importante que tiene que hacer el profeta. El profeta es un guerrero y el día de hoy tenemos el privilegio de tener a nuestro amado pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Esta noche el tema es el profeta, un guerrero. Y para comenzar este tema, yo quiero decirles que en las Escrituras se conoce a nuestro Dios como Jehová de los ejércitos, como el varón de guerra. Y Él quiere preparar a su pueblo para que conozcan lo que es la guerra, como lo muestra su palabra. Vamos a ver lo que dicen Jueces, capítulo 3, versículos 1 y 2. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Dios quería preparar y enseñar a su pueblo. Por eso dice que dejó a 7 naciones para que los hijos de Israel conocieran la guerra. Ahora vamos a hablar acerca de un poco acerca de lo que es el guerrero, como lo podemos ver en el Antiguo Pacto, porque esto nos sirve como un ejemplo de qué es el trabajo de un profeta guerrero hoy día. A grandes rasgos, podemos decir que un profeta guerrero es aquel que opera con autoridad en la palabra, usando estrategias bajo la unción profética para declararle al enemigo su derrota. La revelación de nuestra posición en Cristo es fundamental. Por eso, la guerra será de decretos basados en la obra de Cristo en la cruz. Así que la revelación de nuestra posición es fundamental, porque si nosotros no tenemos esa identidad, si no conocemos cuál es esa posición que nosotros tenemos, no vamos a tener la autoridad para la guerra, porque es una guerra de decretos basados en la obra de Cristo en la cruz. Voy a explicar de manera breve qué era un guerrero natural en Israel y cómo se hacía la guerra o todo lo que esto implicaba. Y para ello vamos a leer algunos textos donde vemos cómo se habla de lo que era la guerra o lo que es el guerrero en los tiempos del pueblo de Israel. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 21. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. En este texto, cuando se habla de guerrero, cuando se habla de guerrear, es un término hebreo que se llama lakham, que significa consumir, por implicación batallar, pelear, guerra, guerrear, atacar, combatir, dar batalla. Vamos a ver otro texto en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por la mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. En este texto, la palabra hebrea que se utiliza cuando se habla de un ejército de guerreros es la palabra milhamá. Significa batalla, guerra, ataque, combatir, enemigo, guerrear, pelear. Vamos a ver otro texto en Segunda de Crónicas, capítulo 26, ahora el versículo 13. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. En este texto, la palabra hebrea usada para guerrero o guerrear es Jail, significa fuerza, sea de hombres, medios u otros recursos, ejército, y habla de virtud, valor y fortaleza, vigor. Vamos a ver otro texto ahora en Isaías capítulo 9, versículo 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. En este texto, la palabra usada para guerrero o guerrear es Saam, que nos habla de la sandalia del soldado o del guerrero. Vamos a ver ahora un último texto en Miqueas, capítulo 5, versículo 1.
Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. La palabra hebrea usada en este texto para guerrero o guerrear es kedud. Significa una multitud de soldados, tropa, ejército. Así que estos son algunos términos en hebreo que se utilizaban para hablar lo que es la guerra o los guerreros en lo natural. Y esto nos sirve para entender qué es lo que esto representa. Ahora, voy a hablarles un poco acerca de cómo eran las guerras en el tiempo de Israel. Cuando estaban prestos a la batalla los israelitas, ellos primero tenían que consultar a Jehová acerca de qué era lo que debían hacer. Usted lo mira, por ejemplo, en el caso del rey David. Una de las cosas que destaca del rey David cuando él iba a la guerra es que el primero siempre consultaba a Jehová. Él le preguntaba, ¿debo subir contra los enemigos? Y entonces Dios le daba la dirección de qué era lo que debía hacer. Entonces, cuando estaban prestos a la batalla, los israelitas primero consultaban a Jehová acerca de las dos opciones, si el conflicto podía ser evitado o si el conflicto no podía ser evitado. Si era necesario ir a la guerra, entonces invocaban la ayuda de Dios, ofrecían sacrificios, enviaban exploradores para reconocer el territorio enemigo e interrogaban a los prisioneros para obtener información. Antes de la batalla, algunos eran devueltos a casa y otros iban a la guerra. El sacerdote o el general del ejército recordaba a los soldados la presencia de Dios. Esto es fundamental. Las tropas israelitas daban la señal de ataque y de invocación para que Dios les ayudara. Y había diversas tácticas de guerra: la sorpresa, la emboscada, la huida simulada, el asedio, ataques simulados, etc. La victoria se celebraba con cánticos y danzas. Cada generación caminó a la luz que tuvo. Moisés ganó la guerra en 3 áreas: aire, tierra y mar, pero a Faraón lo venció en el fondo del mar. Los guerreros del antiguo pacto son la sombra y figura de lo que debe ser la guerra espiritual hoy día. Recordemos de que hoy en día ya no estamos luchando contra ejércitos humanos, sino que ahora la guerra es contra espíritus, como dice en Efesios el apóstol Pablo. Dice contra potestades, contra principados, huestes espirituales de maldad. Esa es la guerra que nosotros tenemos hoy día. Entonces debemos entender que estas cosas que hemos ido viendo acerca de cómo era la guerra en lo natural nos sirven de referencia o de sombra y figura de cómo debe ser nuestra guerra hoy día. ¿Qué les quiero decir? Primero, una cosa que destacamos de cómo era la guerra en el tiempo de Israel es que ellos tenían que consultar a Jehová para saber qué era lo que debían hacer. De la misma manera, hoy día los que están en guerra espiritual necesitan primeramente consultar al Espíritu Santo para que nos dé la guía, cuál es la estrategia que se debe realizar. No debe realizarse guerra espiritual porque a mí se me ocurra, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo será el que nos dé la estrategia que necesitamos para poder tener éxito. La guerra será profética, en compañía de profetas. El profeta guerrero es usado en esta guerra espiritual estratégica para tomar y conquistar ciudades y naciones. Hay una visión amplia delante de nosotros. Durante la guerra, cada quien es importante en el establecimiento del reino de Dios. Cada uno funcionará en una ubicación fundamental específica. Y no hay tiempo ni lugar para competencias, ni celos, ni contiendas, porque nuestro punto de convergencia es Él, Jesucristo, y su vínculo de amor perfecto. Necesitamos trabajar en unidad, en comunión. Porque fíjese, hay una cosa que el enemigo muchas veces hace, que una de las tácticas que tiene el enemigo consiste en decirle a los espíritus inmundos: entretengamos a la iglesia mientras destruimos la nación. Esto en términos militares se le conoce como escaramuza. Es decir, ellos envían a los espíritus inmundos contra la iglesia, a mantenerlos distraídos con cosas pequeñas, mientras estamos distraídos, atacan a la ciudad. Entonces tenemos que estar atentos a esto y no dejarnos distraer de esta manera. Toda guerra espiritual es juicio de Dios. La iglesia necesita volver a ser entrenada, capacitada para tomar el botín de guerra, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo ya venció y ganó la batalla. Esto es elemental, mis amados. Es fundamental que nosotros entendamos
que nuestro Señor Jesucristo ya venció. Estamos contra un enemigo que ya está derrotado. Necesitamos entender esto. La unción profética es una poderosa arma de guerra. Un profeta se convierte en un espía en la guerra espiritual, anticipando los peligros que han de venir. Los profetas no solo deben hacer espionaje, sino también conocer el contraespionaje, porque el plan del enemigo es trabajar en la ignorancia del pueblo. Recuerde lo que dice en la Biblia, que el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Así que Dios usa al profeta para traer estrategia, sabiduría y revelación del cielo. En la guerra espiritual debemos partir del principio de que Satanás y todos sus demonios ya fueron exhibidos públicamente en la cruz del Calvario. Ya fueron despojados, fueron exhibidos. Posicionalmente ya tenemos un enemigo vencido. Experimentalmente a través de la fe debemos ir caminando en esa verdad hasta que se convierta en realidad palpable y visible. El apóstol Pablo habla de una gran guerra que tenemos, que se gana con armas espirituales. Vamos a ver cómo lo explica el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Toda fortaleza se inicia en las mentes, a nivel individual. Estas se forman a partir de situaciones continuas del pasado o por la información recibida. Los pensamientos anidados en la mente producen fortalezas. Por eso debemos cuidar los pensamientos, porque actuamos según como pensamos. Por lo tanto, es necesario cuidar nuestra mente. Por eso aquí dice, llevando todo pensamiento. Esto es importante, tenemos que cuidar de nuestra mente. Entre las muchas fortalezas, existen fortalezas de temor, de negativismo, de inseguridad, etcétera. Pero al renovar nuestras memorias, nuestras mentes, entonces son renovados los patrones de pensamiento. Y por lo tanto, al cambiar nuestros patrones de pensamiento, también cambiarán nuestros patrones de conducta. Si combatimos o hacemos guerra a nivel de nuestras mentes, vamos a conquistar los territorios de tal forma que los hombres y naciones ya no tengan dominio sobre ellos. Sobre todo el profeta debe cuidarse y someterse y liberarse, que el enemigo pueda utilizar. Solo el Espíritu Santo puede limpiarnos. Son determinantes para ser transformados. A mayor revelación, mayor responsabilidad, limpieza y mayor autoridad. Esto es importante que nosotros comprendamos, porque es maravilloso recibir revelación, pero esa revelación viene con una responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con esa revelación? Pero si nosotros somos obedientes y caminamos sobre ello, entonces también eso nos va trayendo mayor autoridad. Ahora, cuando hablamos de guerra espiritual, a muchos cristianos no les gusta mucho lo que tiene que ver con la guerra espiritual, porque no entienden cuál es el fundamento de la guerra espiritual. Vamos a ver lo que nos dice Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces aquí vemos el fundamento de lo que es la guerra espiritual.
La luz es Dios, es vida, y las tinieblas es el enemigo, oscuridad. Entonces vemos que desde el inicio dice que Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Ahora yo quiero decirle que la guerra espiritual se da en tres niveles. El primer nivel de guerra espiritual es la guerra interna en nosotros, donde combatimos contra la iniquidad. La iniquidad es la esencia de maldad que fue depositada por el enemigo en Eva. Necesitamos librar este primer nivel de guerra en nosotros para poder vencer la tentación o la debilidad de la carne y así librarnos de la influencia del enemigo sobre nosotros. Este es el primer nivel. El segundo nivel de guerra espiritual es el que libramos en las personas a nuestro alrededor. Puede ser a nivel de nuestra familia, a nivel de nuestra congregación. Por ejemplo, cuando tenemos que expulsar un demonio en la vida de alguien, o luchamos contra espíritus que están rodeándonos y afectan a la familia o a la congregación, como puede ser el espíritu de Pitón, el espíritu de Jezabel, etc. Y luego tenemos el tercer nivel. Este tercer nivel es guerra espiritual estratégica. Y esta es la guerra más avanzada, porque tiene que ver con enfrentar principados, potestades, tronos, huestes de maldad, etc. Y es de esto de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos explica esto en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Así que, mis amados, la enseñanza de hoy tiene que ver con este tercer nivel. Vamos a aprender qué es lo que significa esto, qué son los principados, las potestades, los gobernadores de tinieblas, qué son las huestes espirituales de maldad. Y vamos a mencionar qué son cada uno de estos. Entonces vamos a empezar con el número 1, los principados. Estos son conocidos como espíritus territoriales, operan sobre sectores del planeta. Espíritus bajo el dominio de Satanás que son asignados para controlar y destruir zonas geográficas específicas. Vamos a ver un ejemplo en la escritura. Daniel capítulo 10, versículo 13 nos dice: pero durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles. Aquí vemos que se menciona un espíritu que se le conoce como el príncipe de Persia. Este es un principado, porque este domina sobre una región específica. Es asignado a trabajar en una región específica. En este caso, trabajaba en Persia. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Daniel había estado orando y cuando llega el ángel a traerle la revelación, el ángel le dice: desde el primer día yo salí para traerte respuesta. Pero ¿qué pasó? El príncipe de Persia no me quería dejar pasar. Y entonces tuvo que llamar a Miguel el arcángel para que lo ayudara. Entonces, estos son los principados. Su nombre lo derivamos de la revelación divina o por el mismo nombre dado el sector, barrio, ciudad, región donde estos operan. Entonces, esto es lo que son los principados. Entonces, a la hora de hacer el mapeo espiritual, se puede ir al mapa, definir los territorios y anotar en la hoja de anotaciones lo que corresponde a los principados con color rojo y citar cada uno ubicándoles en orden de mayor a menor autoridad y con números definidos. Número 2, gobernadores de las tinieblas, color azul. Este tipo de poderes de tinieblas operan específicamente sobre personas que están en eminencia. Su labor no es directamente sobre territorios, sino sobre los individuos que son relevantes en esos territorios, los que tienen un grado de influencia o de autoridad en esa sociedad. Pueden ser empresarios, políticos, gobernantes, militares, etc. Entonces, estos espíritus operan sobre esas personas que son las que tienen influencia y autoridad en esos lugares. Entonces, a la hora de hacer el mapeo espiritual, podemos indicar en nuestro mapa dónde están sus bases, analizando dos elementos básicos.
el lugar donde trabajan y el lugar donde viven. Esto incluirá, desde luego, dependencias públicas y privadas como senados, juzgados, alcaldías, casas de gobierno, puestos militares, embajadas, consulados, así como sectores residenciales donde ellos viven. El equipo de inteligencia podrá proveer al liderazgo de intercesión datos muy específicos relacionados con personas eminentes, sus oficinas de trabajo y sus viviendas. Para un mayor orden en el trazo de los detalles, es bueno encerrar en un círculo cada oficina o vivienda, poniéndole un número en su interior para identificarla y usando ese mismo número en la hoja de anotaciones, poner lo que corresponde. Ahora vamos a ver el número 3, tronos o dominios. Estos poderes de tinieblas se encuentran operando en los movimientos sectarios, cuya acción se desarrolla en niveles religiosos del alma, para tratar de controlar las decisiones de la voluntad del hombre. Estos son como sectarios, sectismos. Esta acción, podemos decir, por ejemplo, el hinduismo, el budismo, el comunismo, catolicismo, humanismo, ocultismo, etcétera, que tienen que ver con ideologías o con sectas que tratan de controlar la voluntad del hombre a nivel del alma. Su zona de operación es identificable en el mapa y puede ser señalado en los centros principales de formación o propagación de esta ideología o doctrina. Utilizando un marcador de color verde, podemos envolver en un círculo los principales centros de propagación doctrinal de estas sectas y colocarle un número determinado, el cual se anota luego en la lista de la hoja adjunta de anotaciones. Número 4, potestades. Las potestades son espíritus de alto nivel en el mundo de las tinieblas, que son comisionados para estimular en zonas específicas una práctica pecaminosa determinada. Entonces, estos, en vez de trabajar sobre un territorio específico o sobre una persona específica o sobre una secta específica, estos que son las potestades, específicamente estimulan lo que es una práctica pecaminosa determinada. A estos espíritus los podemos identificar estudiando el efecto o el pecado que estos desencadenan. Por ejemplo, usted tal vez ha podido notar que hay ciertos barrios, por ejemplo, donde predomina la violencia, donde hay mucha agresividad, donde matan, que asaltan. Entonces, esa es una potestad que está influenciando esa área. Tal vez en otra área lo que usted mira mucho es el alcoholismo o las drogas o la homosexualidad. Todas estas son potestades que mueven específicamente una práctica pecaminosa determinada. Podemos con claridad señalar sus centros de operación en nuestro mapa al observar los lugares donde se concentran los practicantes de estos pecados. Por ejemplo, zona de prostíbulos, barrios violentos, centros gay, bares, áreas de narcotráfico, casinos, etc. Estas zonas, como las anteriores, se pueden encerrar en un círculo morado y denotadas con un número específico, el cual servirá para identificar estas potestades con su número correspondiente en la lista titulada potestades. Vamos a ver ahora la número 5, huestes de maldad. En Marcos 5 también se denominó este tipo de fuerzas de tinieblas con el nombre de legión. Se encargan de llevar a efecto los planes de las potestades y los principados sobre un territorio. Su identificación es muy similar a la de las potestades, y la diferencia estriba en que usaremos círculos y números de color amarillo para identificar estos. Número 6, las columnas de iniquidad. Las hay a varios niveles, a nivel mundial, a nivel continental, a nivel regional, nacional y local. El enemigo edifica su gobierno a través de estas columnas de iniquidad. Son piezas, columnas en la edificación del mal, sean fortalezas, castillos, desde luego hablando en un sentido espiritual. Son la semejanza de las columnas de una casa o edificio, las que dan soporte al resto de la construcción. Estas columnas de iniquidad son las bases fuerzas del enemigo en diversos territorios, a través de las cuales sus ciudades fortificadas son establecidas y con ellas su maligna y destructiva influencia. Han tenido su asiento en una región en tiempos pasados. Fueron los primeros asientos de prácticas de ocultismo y satanismo para pactar un lugar. Les voy a dar algunos ejemplos.
guarida de demonios. Los demonios se agrupan, hay legiones y huestes. En estas columnas han establecido sus cuarteles desde la antigüedad por el pecado ancestral, los pecados de los ancestros, bases de control e influencia. Por ejemplo, como en Apocalipsis habla de Pérgamo, son el asiento del gobierno del enemigo. Solo constituyen sus tronos o embajadas desde las cuales se fijan sus políticas de control de los pueblos, fuentes de pacto y renovación de los mismos. Desde tiempos inmemoriales, los primeros pobladores han venido haciendo pactos ocultistas, donde pactan los territorios para el enemigo. Entonces, estos lugares donde ocurren estos pactos constituyen santuarios religiosos o de superstición y ocultismo, donde constantemente van las personas para pactarse o pactar a su pueblo o renovar viejos votos. Porque esos pactos que se han hecho desde el tiempo de los primeros pobladores muchas veces van a ir a renovarlos nuevamente. Entonces son lugares que también es importante entender la influencia que tienen. Centros de invitaciones permanentes a los demonios, como ocurre con un contrato legal de arrendamiento. Cada año o por periodos, este se renueva, así como se renuevan los pactos por territorios. Esto lo hacen a través de invitaciones que hacen las gentes, a través de prácticas como la idolatría, procesiones en esas columnas de iniquidad. Altares de sacrificios e idolatrías. Son lugares establecidos por los primeros moradores de una región, que luego las culturas posteriores los mantienen. Y a veces cambian los nombres del lugar o los personajes venerados, pero dentro de esa figura, detrás de eso lo que hay es un espíritu inmundo. Ahí se preserva el hacer idolatrías o sacrificios diversos. Hay lugares que se destacan por este tipo de quehacer maligno. Bases para el fortalecimiento de las fuerzas de tinieblas. Son lugares donde por la cantidad de idolatría o hechicería y ocultismo que se hace, los poderes de tinieblas se fortalecen. Hay lugares más destacados que otros en cada nación. Centros para el desarrollo de la religión y el demonismo. Una de las formas de control de los pueblos por el enemigo es mediante un sincretismo religioso, una mezcla de falso cristianismo con paganismo. Este es el espíritu de Babilonia. Ahí mediante ceremonias ocultas se realizan estas ofrendas y sacrificios. Las naciones son pactadas y los pueblos esclavizados. Deben ser señalados en nuestro mapa todas estas columnas de iniquidad según se encuentren ubicadas con color celeste. Número 7. Lugares escogidos para la guerra. Estos conceptos son relativamente nuevos, pero entendemos que muchos cristianos no los entienden muchas veces, pero es necesario entender que hay lugares designados para la guerra. Y aunque a nosotros nos puedan parecer que es nuevo, pero si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos que esto es algo que ya ha ocurrido antes, que hay lugares establecidos. Dios escogió lugares para asentar su gloria y tratar con los hombres. Usted mira, por ejemplo, el monte Moriah, el monte Sinaí, el monte Carmelo, y vemos muchos lugares, el Mar Rojo, el río Jordán, el Mar de Galilea. Es más, Jesús se transfiguró en un monte y luego en otro monte, el de la tentación, él venció la tentación del enemigo. De la misma manera, nosotros sabemos que el enemigo no crea nada, él simplemente copia. Entonces el enemigo también ha escogido lugares para ser adorado a través de imágenes, dioses falsos y sacrificios de sangre. Entonces, nosotros debemos entender que hay lugares escogidos para la batalla. Usted mira, por ejemplo, el monte Carmelo, donde el profeta Elías se enfrentó a los 450 profetas de Baal. Es un ejemplo típico. Debemos considerar para una correcta guerra espiritual estratégica estos detalles. Los llamados lugares altos, donde se levantaban altares y templos a espíritus inmundos en las figuras de los ídolos adorados, hoy tienen sus correspondientes en la adoración idolátrica y ocultista de nuestros pueblos. Hay centros de influencia espiritual. Le voy a mencionar algunos lugares geográficos que muchas veces sirven como este tipo de centros de influencia espiritual. Volcanes, lugares altos que por su atracción natural se convirtieron en altares de sacrificios humanos para aplacar la ira de dioses paganos.
Muchas veces los primeros pobladores ocupaban esos lugares, los volcanes, para convertirlos en altares donde ofrecían sacrificios humanos a sus dioses paganos. Montes altos, lugares de adoración, de una relevante influencia y control espiritual sobre los pueblos. Las lagunas muchas veces sirven a leyendas supersticiosas y mitológicas, centros antiguos de sacrificios y culto a los demonios, lugares de maldición y de pactos. Ríos y arroyos que simbolizan influencia espiritual en movimiento, lugares destinados muchas veces para sacrificios y ocultismo. Los mares, desde tiempos remotos, se les ha considerado como lugares de gran atracción mágica. Son centros de leyendas mitológicas y santuarios de adoración pagana. Los bosques, que han sido destacados por ser refugios o escondederos de brujos y hechiceros, son santuarios o guaridas de demonios por excelencia. Todos estos son lugares que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque son lugares que son predilectos para sacrificios y mutilaciones de ocultismo, y territorios para que en ella, donde muchas veces los ocultistas entierran sus aportes o trabajos malignos. Entonces son lugares que debemos tener en cuenta, y al igual que las columnas de iniquidad deben ser señaladas en el mapa y marcadas con un número, con un círculo de color café para identificarlos respectivamente en la hoja de anotaciones adjunta al mapa del territorio a conquistar. Y número 8, tenemos las puertas de la ciudad. En épocas del Antiguo Testamento, las puertas de la ciudad se ubicaban en los puntos cardinales de la ciudad. Estos eran lugares muy importantes de cada ciudad. Pues, verá, en el tiempo antiguo, las ciudades siempre eran amuralladas. Esta muralla le servía la protección de esa ciudad para cuando vinieran los enemigos. La muralla les servía de protección. Pero entonces habían puertas en estas murallas, y esas puertas eran los únicos lugares por donde se podía entrar y salir de una ciudad. Por lo tanto, eran puntos muy importantes. Y en la guerra se sabía que cuando caía la puerta de la ciudad, prácticamente toda la ciudad ya había sido tomada, porque ese era el punto importante, era el punto clave. Pero no solamente en términos militares eran importantes las puertas de la ciudad, también en términos sociales, en términos de lo que ocurría en la ciudad, también era importante. ¿Por qué? Porque en las puertas de la ciudad es donde se sentaban los ancianos, los líderes del pueblo, para juzgar asuntos de importancia pública o ejercer autoridad sobre la entrada y salida de visitantes. A través del estudio de la historia de la ciudad, se puede establecer las zonas de entrada de influencias espirituales sobre una región determinada. Muchas veces las puertas de la ciudad pueden ser, por ejemplo, carreteras principales, aeropuertos, estaciones de ferrocarriles, muelles relevantes, etcétera. Diferentes lugares por donde se entra y se sale de la ciudad. Deben ser señaladas con una X o marca definida en color naranja y numeradas para luego identificarlas con claridad en su hoja de anotaciones. Ahora, ¿cuál es el resultado de hacer todas estas anotaciones que le he ido diciendo? Los señalamientos, las enumeraciones. Esto nos resultará en un mapa que muestre una realidad espiritual de la ciudad, que nos permite entender qué poderes se mueven en este lugar, qué es la realidad espiritual de ese lugar. Porque yo quiero decirles de que cuando nosotros vemos la ciudad y vemos el estado natural de la ciudad, detrás de lo que hay en lo natural, hay poderes espirituales moviéndose. Entonces, con este mapa que habremos indicado y marcado con los diferentes colores, veremos cuál es la realidad espiritual de ese territorio. Este mapa impregnado de la realidad espiritual del territorio servirá para que los líderes de intercesión movilicen a sus guerreros espirituales para efectuar una conquista territorial eficaz. Podemos ver en el mismo donde están los escondederos y los lugares importantes que tienen que ser derribados definitivamente para lograr la liberación del territorio escogido, así como la liberación de las almas esclavizadas en este lugar. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se establece la estrategia en la guerra espiritual? Este es sin duda uno de los aspectos más importantes en la conquista del territorio.
Como decía al inicio, en la escritura se habla de Dios como varón de guerra, como Jehová de los ejércitos. Dios es un Dios de plan, propósito y diseño. Él es un Dios de objetivos y Él es un gran general de guerra que no ha perdido nunca una sola batalla. La Biblia enseña que Él siempre tuvo una estrategia definida para las batallas en las que se envió envuelto su pueblo. Vamos a ver algunos ejemplos. Usted mira, por ejemplo, el caso de Josué, que Dios le dio la siguiente estrategia, que diera vuelta a la ciudad de Jericó. Por 6 días era una vuelta cada día. Y luego el séptimo día dio 7 vueltas. Y el séptimo día, después de dar esas vueltas, dice que dieron un grito en la vuelta final y los muros se derribaron como le fue anunciado por Dios. David derrotó al gigante Goliat sin armadura y sin lanza. Lo venció con solo una honda y una piedra, como le guió el Espíritu en ese momento. Moisés doblegó a Egipto al levantar una vara en su mano. Imagínese esa situación. Cuando Dios le dice a Moisés de que va a ir a liberar al pueblo de Israel de el que era en ese momento el reino más poderoso de la tierra en ese momento, el imperio más grande que había en ese momento. Y le dice, y lo manda, ve a liberar mi pueblo Israel. ¿Y qué es lo que le dio a Moisés para pelear contra ese gran imperio egipcio? Una vara. Pero nosotros vemos de que siempre que nosotros seamos obedientes a lo que Dios nos dice, seguimos las indicaciones que Él nos da, entonces nos dará la victoria. Elías venció a los profetas falsos de Baal al descender fuego del cielo. Y existen muchos más ejemplos de esta manera, pero deben bastarnos para hacer memoria de que en este campo de la estrategia de guerra es necesaria. Pero, ¿qué es lo que tiene en común todo esto? ¿Qué tiene en común cuando Josué siguió la estrategia para para que se derribaran los muros de Jericó? Cuando David derrotó al gigante Goliat, cuando Moisés doblega al pueblo de Egipto, cuando Elías vence a los profetas de Baal. Todos estos ejemplos nos enseñan que la estrategia debe ser definida por el Espíritu Santo. Él es el verdadero general del ejército. Vamos a ver un texto en Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces debemos entender que la estrategia no es lo que nosotros se nos va a ocurrir. No es porque yo diga, bueno, yo pienso que así voy a hacer y así me va a salir bien. No, tiene que ser una estrategia que el Espíritu Santo nos dé. Porque algunos lo que intentan hacer también es que miran lo que hizo el otro y dice, bueno, ¿a qué le funcionó hacer así? Vamos a hacer lo mismo. Pero no va a funcionar porque no está con el respaldo del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a la guerra espiritual, necesitamos que sea el Espíritu Santo quien nos indique cuál es la estrategia que debemos utilizar. Y por eso es tan importante entender lo profético y entender de que el profeta es parte fundamental de la guerra espiritual, porque nos ayudará para poder tener la revelación de cuál es la estrategia que debemos utilizar. Ahora, hay algunas otras cosas que son necesarias entender cuando hablamos de la guerra espiritual. El equilibrio y la cordura son esenciales en los escuadrones del Señor. Existen muchos creyentes a los que les gusta llevar las cosas siempre a los extremos y usan demasiado su imaginación. Pero debe evitarse esto y asegurarse de que hagamos todo en orden y con equilibrio. Ahora, otra cosa muy importante es que entre los actos proféticos y la hechicería hay una barra de separación muy tenue. Hay el peligro de hacer actos mágicos en vez de actos proféticos genuinos. Por eso es tan importante que siempre estemos siguiendo la dirección del Espíritu Santo, porque entonces realmente será un acto profético respaldado por el Espíritu Santo y entonces será efectivo. Por esto también es importante el apoyo de ministerios proféticos maduros, para que nadie se salga de la palabra y trate de dirigir la batalla por su imaginación o por la inventiva de su mente. El rema de Dios, la palabra viva y revelada,
debe dirigirnos. Los inmaduros no deben tener decisión en los pasos a seguir. Otra cosa que hay que entender es que muchos tendrán visiones, sueños, profecías, pero es necesario analizarlas correctamente y entender para que haya dirección. La lucha espiritual puede confundirse con heroísmo, que solo estimula el ego del hombre. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el objetivo de la guerra no es que nos exalten a nosotros, se trata de que vamos a ser los héroes, no, sino que el objetivo es ser obedientes a la orden de Dios, porque todo es para gloria de su nombre. Es importante considerar el establecimiento de la estrategia de oración y guerra a seguir. Pueden surgir cosas nuevas o una mezcla de diversos elementos bíblicos. Algunos ejemplos: días de clamor nacional o territorial, noches de vigilia territorial, caminatas de oración, ungimiento en avioneta o helicóptero de la zona, cadena de oración por radioemisoras, servicio unido de oración por la ciudad, madrugadas de intercesión, rodear y ungir zonas específicas seleccionadas, unción de centros específicos, congresos de intercesores, toma de las puertas de la ciudad, toma de los lugares altos, retiros ministeriales de oración, santa cena de iglesias en unidad, movilización de equipos de artes y proféticas, encuentros de profetas, levantar altares de adoración a nuestro Dios en lugares públicos, campañas evangelísticas en lugares públicos. Ahora, estos son simplemente algunos ejemplos, pero la estrategia más efectiva será la que sea guiada por el Espíritu Santo. Por eso el líder debe entender muy bien esto y conocer lo que enseña la Biblia con respecto a las estrategias. Debe analizar lo que el Espíritu le ha revelado a su corazón y al corazón de los intercesores de confianza y sus investigadores. Y con calma y bajo mucha oración debe definir él o los días de batalla, la estrategia a seguir, el acto simbólico a desatar, la cobertura profética o apostólica a consultar, zonas prioritarias de batalla, repartición de las responsabilidades, asignar el liderazgo para guiar al pueblo, mecanismos de oración de apoyo para los escuadrones de misiones especiales, el final de la batalla y celebración de la victoria. Así que, mis amados, yo espero que esta enseñanza les haya traído mucha revelación acerca de lo que tiene que ver con la guerra espiritual y de por qué es necesario que entendamos esto y cómo el profeta cumple un rol fundamental en lo que tiene que ver con la guerra espiritual. Gracias, Pastor José Luis, por esta hermosa enseñanza. Damos gracias al Señor porque Él continúa enseñándonos para que nos preparemos, porque es tiempo que los hijos de Dios se manifiesten. La palabra de Dios dice que la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos. Así que espero que esta enseñanza les haya podido dar la oportunidad de aprender varias cosas. Vamos a contestar varias preguntas, pero antes quiero hacerles un regalo. Este regalo es un libro de guerra espiritual. Tiene más de 200 páginas, ¿verdad? Y quiero pedirle que por favor los cuiden. Ok, no lo anden regalando porque alguna gente se han aprovechado. Este libro se vende en internet por $200 y más y nosotros lo regalamos. Así que tenga cuidado, no le dé a cualquier persona esto, por favor. Esto es para usted, es un regalo para usted que estuvo en la clase el día de hoy. Para que usted pueda obtener este libro, usted necesita apuntar este código: 686-282. 686-282. Es el libro, el primer libro de guerra espiritual que escribimos. Hay varios libros, ¿verdad? Este es el número 1. Y lo tiene que enviar al número de WhatsApp que está abajo, a ese número que está en verde, ¿verdad? Símbolo de más 505-8691-4973. Ahí usted va a enviar la foto de este código y entonces nosotros le vamos a enviar su libro. Quiero decirles, por favor, en especial a los nuevos, que son muchas las personas que nos mandan a solicitar los libros o manuales
Entonces, algunas veces nos tardamos 2 o 3 días para que podamos nosotros enviarle su libro. Tenga paciencia. No me siga enviando los mensajes porque creen que nos hemos olvidado de usted. No nos hemos olvidado hasta que terminemos de enviárselo a cada uno de ustedes, pero tiene que enviarlo en tiempo y forma. Ahorita, cuando termine la clase, es el momento de enviar el código. Si usted me lo envía mañana, se perdió el libro. Lo siento, ya no se lo voy a poder mandar. Tiene que enviarlo hoy por la noche, inmediatamente que terminemos la clase, por favor. Y quiero pedirles un gran favor a todos, absolutamente a todos. Sea amable. Mire, soy yo el que atiendo los mensajes y lastimosamente a veces hay personas que no parecen hijos de Dios. Lo hacen de una manera despectiva. Quiero que sea amable porque nosotros hacemos esto para servir al Señor y al pueblo. O sea, esto es para la edificación de la iglesia, pero sea amable, ¿verdad? Y nosotros le vamos a atender con mucho amor. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Voy a dar un tiempo para poder contestar sus preguntas. Tenemos aquí a Verónica del Carmen Martínez. Por favor, ¿puede activar su micrófono, mi niña? Hola, apóstol, buenas noches, Dios les bendiga. Amén, amén. Dígame, ¿cuál es su Eh, pregunta? Apóstol, bueno, yo soy de México, estoy ahorita Ajá. en la ciudad de San Luis Potosí, en el centro de México. Eh, Me surge una duda sobre el proceso del profeta. Nos dice que se requiere sanidad y liberación. Y es correcto, pero he escuchado en algunos ministros que mencionan la parte psicológica. ¿Eso es bíblico? O sea, digamos, yo sé que la sanidad interior sería como parte de la parte, pues, No, mi quizá, niña. No, lo pero, psicológico viene del espíritu de Grecia. Psicología eres ajá, una de las ciencias que estudiaban en Grecia. ¿Me explico? ok, Entonces, algunos quieren tal vez trabajar con lo que han aprendido en la universidad, ajá, es pero que, nosotros debemos de tener cuidado con el espíritu de Grecia. Mi niña, la única persona que puede traer sanidad a tu alma, a tu corazón, a situaciones que han pasado en tu vida, se llama Cristo Jesús. Y amén, Él lo hace a través de su Santo Espíritu. Mira, la psicología tarda 6, 7 años tratando a una persona. El Señor Jesucristo en un segundo te puede liberar. amén, Entonces, yo sé que mucha gente utiliza la psicología para poder hacer sentir mejor a la persona, pero eso es temporal, no es ajá, permanente, porque se ok, requiere del poder del Espíritu Santo para que sane adentro en tu interior la herida que fue abierta tal vez por un rechazo, a veces por una, ¿cómo se llama? Una traición, ¿verdad? O un abandono, a veces de los padres o de alguna pareja. Entonces, esto nos trae heridas y lo que lastima es el alma o el corazón. Entonces tenemos que aprender a sanar para que podamos nosotros avanzar. Y no lo vamos a hacer con el espíritu de Grecia. Debemos de hacerlo a través de la unción, porque la Biblia dice que la unción rompe los yugos, porque ok, eso viene a ser cautiverio. ¿Me explico? amén, ok, correcto, apóstol, entiendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para servirle, que el Señor le bendiga grande y abundantemente. Excelente pregunta. Bien, vamos a ver ahora a Rodrigo y Carolina. Por favor, activen su micrófono. Hola, pastor, buenas noches, bendiciones, ¿cómo está? Amén, amén. ¿Qué tal? Bueno, le comento un poquito. Hay muchas cuestiones que estamos teniendo hace muchos años con mi esposa, principalmente en lo que es mi proceso. He venido de una vida complicada, difícil, he pasado por absolutamente todos los pecados, todas las clases de inmundicia, maldad, ocultismo por error,
filosofía trascendental, lo que es he estudiado la historia de Egipto, me he sumergido en la metafísica, he estado en el consumo, todo tipo de tinieblas. Bueno, me convertí al Señor, fue un momento grato, el comienzo hace 7 años, donde Dios se me presentó una noche, me habló claramente en voz audible, fue un momento único que nunca más lo viví, donde me dijo, en un ayuno estaba haciendo yo, y Él se presentó y me dijo que Él no estaba en mi corazón, pero que iba a entrar a mi corazón cuando seamos Él y yo solo. Comencé mi proceso y es muy doloroso hace 7 años más o menos aproximadamente, porque no encontramos qué es lo que quiere Dios, cuál es el propósito que tiene para nuestra familia y en este caso el mío, ¿no? Porque está siendo, pero abrumantemente doloroso. Porque tenemos ataques por todos lados y yo no sé. Dios me usa bastante. Había escuchado hoy a la mañana el video que nos envió para ir introduciéndonos en esta clase y escuché el del Ministerio del Profeta. Bueno, y como dijo a lo último, en las preguntas que va haciendo cada uno, tal vez responde las cuestiones de la otra persona. Y he escuchado que algunas personas sueñan que pelean con demonios, en los sueños supuestamente son demonios, que tienen espadas, que cortan cabezas, que hacen liberación y demás. Y bueno, yo sueño siempre con eso. Y me quedó hoy, me quedó me quedó ese tema muy en la mente de que usted dijo que no es que estamos llamados al ministerio de liberación, si es que soñamos reprendiendo demonios o luchando contra ellos, que es muy frecuente en mis sueños, que prácticamente no duermo, prácticamente no descanso. Yo no puedo descansar porque tengo ataques, 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 ataques. Por un lado, yo me mantengo en una santidad que es que yo sé que estoy en santidad, yo sé que salí de todo tipo de inmundicia y pero claro, batallo cada día y uno no entiende por qué Dios te usa, por qué cada vez que oras por las personas, a las personas les gusta, te quieren contactar otra vez, quieren escuchar tus palabras. Hice liberación a algunas personas, les practiqué liberación, se liberaron. Pero bueno, yo no descanso, tenemos ataques, tormentos, yo vivo atormentado y me quedó la cuestión de esto de a cuál es el llamado que tenemos. eh, Ok, Le comento esta parte antes y que pasemos a la otra parte, porque sí, hay que hacer las cosas en orden. sí, Niño, cuando tú te metiste al ocultismo y todo eso, tú le diste permiso al diablo de entrar en tu vida. Por eso está siendo atacado. Ahora, tú tienes que entender que eso no es solamente, bueno, voy a confesar al Señor y ya se acabó. No, no funciona así. Le diste un permiso legal al diablo y eso tienes que renunciarlo. Pero tienes que hacerlo bajo la supervisión de un ministro maduro, porque lo que rompe ese yugo es la unción del Espíritu. Ahora, nosotros no podemos autoliberarnos. Eso no existe. ¿Entiendes? Tienes que estar bajo el cuidado de alguien que haga la liberación y que tenga la autoridad. ¿Por qué? Porque una persona que está preso no puede liberar a otro preso. ¿Me explico? Entonces, sí, tenemos que pasar este proceso y lo que sucede, mi niño, es de que el diablo trató de torcer el destino que Dios tenía para ti. Entonces él te llevó a cuestiones torcidas para alejarte de los principios divinos, de donde Dios te quería tener. Entonces, ahora que vas a tener, que estás consciente de lo que está pasando, necesitas liberación. Yo te puedo atender, yo atiendo los días jueves, ¿verdad? Los días jueves por la mañana, tú me envías un mensaje solicitando una entrevista para liberación. Entonces bueno, nosotros te hacemos esta liberación, pero te enseñamos el paso a paso. O sea, ¿qué es realmente la liberación y cuáles son las áreas que tienen que ser liberadas? Mira, sí, hay diferentes tipos de liberaciones. Hay un pastor que puede venir y te dice, eres libre. Y hace una oración y puedes llegar a tener libertad. Pero si no se arrancan las raíces de ocultismo o cosas que te metiste, ¿verdad? Porque cuando te metes a lo trascendental, a veces hay algunas personas que enseñan meditación, entonces dejamos puertas abiertas y tú tienes que entender cuáles son las que tienes que renunciar, qué áreas
tienen que salir de tu vida. Ya no puedes estar pensando en ciencias humanas, ¿verdad? Que el hombre trata de alcanzar la divinidad de Dios. El diablo es muy, ¿cómo te diría? Inteligente, porque él sabe que hay mucho, por muchos miles de años, él ha estado tratando con mucha gente. Entonces, él ha puesto diferentes métodos para hacer que la gente se pierda. Yo te sugiero que me escribas al número de WhatsApp que está ahí donde vas a mandar para pedir tu libro el día jueves. Ya ese es el único día que yo atiendo a los que no están en la escuela. Yo te voy a Sí, ayudar, te voy a mandar unos videos para que tú estudies sobre liberación y después te vamos a hacer liberación, pero tienes que aprender porque dijo Jesús, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, sí, amén. hay cosas en tu vida que tienen que ser limpiadas. Probablemente tú ya te sientas en santidad, pero tienes que entender que nosotros traemos muchas raíces de iniquidad desde Adán y Eva, que han sido Sí, pasadas por a través de la familia. Ahora, puede ser de que tal vez tú te metiste en algunas áreas de ocultismo, pero no sabes tal vez lo que hizo tu familia. Estoy hablando de antepasados, sí, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos que no conociste, que se pudieron haber metido y ellos también abrieron esa puerta. Por eso el diablo tiene permiso para meterte contigo, ¿verdad? Pero sí, si sí. tú tienes el anhelo de buscar del Señor y de ser completamente libre, el Señor te está esperando con brazos abiertos, mi niño. Anota Amén. ese número y me escribes el jueves por la mañana. El jueves le escribo. Ujú. Y luego, después Bueno, de que hayamos resuelto esto, vemos lo de tu llamado, mi niño, porque primero necesitas resolver esta situación, porque tienes que descansar, tienes que tener la paz de Dios y tienes que claro, estar viviendo en el gozo. No puedes hacerlo si no puedes descansar, si te sientes que eres atacado todas las noches, entonces no puedes llevar una vida en el reposo del Señor, totalmente, sí, ¿verdad? Bueno, mi sí. niño, un gusto. Bueno, Cuídate amén, muchas mucho, que el gracias. Señor te bendiga. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Bueno, gloria a Dios por eso. Ahora vamos a darle a Perla. Perla, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Muy buenas tardes, hermanos. Muy buenas tardes, papás ministerial. Pues gracias a Dios por este tiempo. Yo quiero compartir algo que estuve pasando. Eh, Estuve como teniendo una oposición y no entendía, podría decir que entre comillas no entendía lo que estaba sucediendo, pero era en realidad esa oposición para que no se lograra un propósito que el Señor había dado como una estrategia para un espacio donde vamos a hacer guerra espiritual, tomando territorio de una colonia que está aquí cerca de mi casa, que, que es, esa colonia toda no ha sido evangelizada y es católica. Y empecé a tener oposición, se me cayó el celular, no pude cumplir con la escuela de profetas, no pude entrar a los programas, las laptops se dañaron, no podía recibir las enseñanzas, quedé mal con usted, papá, porque no pude comunicarme y entregar tareas y hacer las entrevistas. Pero ahorita que estaba oyendo el audio, puedo comprender que cuando se está desarrollando el ministerio del profeta guerrero, eh, el enemigo no quiere que logremos conectarnos con ese destino, con esa identidad, con ese llamado, con ese propósito para que no se cumpla y no podamos como se dice, derribar los altares o derribar las potestades que están en esas colonias, como interviniendo o tomando el dominio. Y gracias a Dios que un grupo de pastoras, no saben ellas, pero el Espíritu sí lo sabe y el Espíritu que me ministra, ellas rodearon mi persona, ellas no saben qué hicieron, pero yo sí lo sé porque el Espíritu Santo me estaba instruyendo. Ellas me rodearon, empezaron a levantar el pendón alrededor de mí y pude lograr
recuperar ir poco a poco recuperando las laptops, los teléfonos, la comunicación con usted. Y gracias a Dios, pues estoy aquí en este proceso de crecimiento de la conquista, ¿verdad? Va a ser el 3 de marzo, es la vigilia de oración para tomar el territorio, y el 8 va a ser la campaña evangelística tomando el territorio, ¿verdad? Y yo quería hablar de esto porque fue muy difícil entenderlo, sufrí mucho porque no lo entendía, estaba avergonzada pues con usted, papá, porque había quedado muy mal. Quise entrar a la escuela y ya no pude, creo que porque no entré o no accesé, no sé si me eliminaron, y fue pues para mí algo que me dolió, pero entendí que a veces la oposición es porque también nosotros no estamos muy atentos y muy apercibidos en el espíritu de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces este audio hoy me da una paz, me estabiliza y me alinea al propósito que estamos llevando, ¿verdad? Esto quería compartirle a usted, papá apóstol. Bueno, gracias por compartirnos. Mi niña, nosotros tenemos que aprender a ser guiados por medio del Espíritu Santo, porque los que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos guía. Si Él las guió a hacer ese evento, bueno, el Señor le va a brindar la estrategia de lo que Él quiere hacer en este lugar. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Bien, vamos a darle ahora el micrófono a María Fernanda. Aló, aló. ¿Puedes activar tu micrófono, María Fernanda? Hola, hola. Me parece que tenemos problemas técnicos ahí. María Fernanda, ¿puedes activar tu micrófono? Bueno, vamos entonces a darle el micrófono a Nini. Johanna, por favor, activa tu micrófono. Buenas noches, Buenas noches, que el Señor le bendiga. ¿Desde dónde se comunica con nosotros? Barranquilla, Colombia. Gloria a Dios. A ver, ¿cuál es su pregunta, mi niña? Como hicimos al principio de la clase que decía sobre que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes de las tinieblas, gobernadores y todo lo que mencionaron. Yo estuve haciendo un curso de guerra espiritual en la iglesia donde asisto y nos enseñaron que contra los principados no podíamos pelear de tú a tú, porque ahí teníamos la cuestión de lo que le pasó a Daniel, que el príncipe de Persia se le interpuso y tuvo que venir un arcángel. Entonces, hay veces quisiera que me aclararan esa parte, porque como dice que tenemos guerra contra los gobernadores, los principados, pero no podemos hacer guerra directo con ellos, sino a través de los ángeles y los arcángeles, o como el Señor dice que Él reprenderá por nosotros al devorador, porque hay veces que hay personas que están en una situación económica que no salen como de la miseria, de la ruina, porque no están dando el diezmo, y Él mismo cuando Él reprende, eso se aparta. Entonces quisiera que me aclarara eso, por favor, gracias. Sí, claro que sí, mi niña. Mira, cuando nosotros como hijos de Dios, el Señor nos ha dado una autoridad, pero esa autoridad va según el rango de la persona, ¿ok? Cuando Pablo habló acerca de potestades, principados, él está hablando para ministros maduros, ¿verdad? Por eso es de que hoy la enseñanza era profeta, un guerrero. El profeta, un guerrero. El profeta alcanza niveles avanzados cuando llega a la madurez. Hay un nivel que es el nivel más avanzado que alcanza un profeta, se llama el nivel de la unción profética apostólica. Eso es cuando llega a un nivel de que puede entrar a luchar contra potestades y principados, pero eso no es para todos.
¿Por qué? Porque muchas de las personas tal vez tienen muy corta su fe o no tienen identidad, ¿verdad? Y entonces no conocen o no saben la autoridad que les ha sido conferida. Mira, cuando Jesús iba a hacer algunos milagros, como levantar algunos muertos, sacó a la mayor parte de personas y aún sacó a algunos de sus discípulos. ¿Por qué? Porque esto le estorbaban para hacer un milagro. Hay personas que su forma de hablar o de pensar están haciendo que se aborten los milagros. Entonces, cuando te enseñan eso, eso es a un nivel de ovejas, ¿verdad? O sea, le dice, mire, ustedes no se metan a pelear con esto. ¿Por qué? Porque eso es andarle picando las costillas al enemigo. Y tal vez no están en la capacidad para entender que cuando te miras cara a cara con una potestad, sientes la muerte enfrente de ti. Y muchos no están capacitados para llegar a ese nivel. Por eso es de que a algunas personas se les enseña no se meta en guerra espiritual. Mira, hay personas que quieren irse a meter a guerra espiritual y ni siquiera han completado su ministerio, no han avanzado en su ministerio y quieren brincarse a hacer algo más grande. Esto no es un juego, el diablo no está jugando. Entonces, en algunas iglesias se les aconseja no se metan, andar peleando con una potestad, porque muchos no tienen ese nivel de autoridad. Pero el Señor sí nos ha dado ese nivel de autoridad. Daniel no lo tenía. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros ahora nos hemos convertido en templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un poder tan extraordinario. Por eso que ahora se nos llama profetas de ascensión. ¿Qué quiere decir eso? Se le llama profeta de ascensión a aquellos profetas que fueron llamados y autorizados con un nivel después que Jesús ascendió a los cielos. Porque cuando él ascendió, fue sentado a la diestra del Padre y se le dio un nombre sobre todo nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, como Hijo de Dios. Entonces, a los profetas en este tiempo se nos ha dado autoridad de gobierno, pero para eso tenemos que aprender y no podemos tener nada que el diablo pueda usar contra nosotros. Así que lo que te enseñaron no es que está incorrecto, sino que acuérdense, nosotros no somos una iglesia normal. Esta es una escuela para ministros. O sea, no es una escuela para toda la gente, sino para ministros. Claro, que dejamos entrar a muchas personas para que puedan entender lo que nosotros hacemos, pero es una escuela de formación ministerial. O sea, que es una escuela para formar ministros de alto nivel. Por esa razón es que nosotros enseñamos que sí tenemos esa autoridad, porque estamos hablando a ministros que han alcanzado un nivel ministerial y que pueden vencer aún a las potestades y a los principados. No sé si eso contesta su pregunta, mi niña. Sí, gracias. Para servirle, que el Señor le bendiga grandemente. Muy bien, ahora vamos a darle el micrófono a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Bendiciones en esta noche, apóstol. Tengo unas inquietudes más que todo. Dígame. Mi inquietud, ¿se me escucha? Sí, adelante. Ok, mi inquietud es solamente para aclaración. Usted dice que, según lo que nos está enseñando, existen varios eh, eh, tipos de liberaciones. Sí, ¿Estoy en lo correcto? sí. Entonces, bueno, si existen varios tipos de liberaciones, yo quisiera un poco más de información para fundamentar bíblicamente estos tipos de liberaciones. Esa es mi primera inquietud. La Bueno, segunda déjeme inquietud, contestarle primero. ok, ¿Ok? Le voy a decir algo, mire. Cuando una persona viene, por ejemplo, de un pastor y le dice, tengo este problema de salud. Vamos a poner un ejemplo, cáncer. ¿Ok?
El pastor viene y hace una oración para sanidad. La persona se sana y se va, desaparece el cáncer, completamente desaparece. Pero si no alcanzó a entender qué fue lo que produjo el cáncer, o sea, hay una raíz de iniquidad que produjo ese cáncer. En la mayor parte de los casos, si usted le pregunta a una persona que tiene cáncer, normalmente pasaron por problemas como violación. Entonces, si no se arranca eso, tarde o temprano, ese cáncer regresa. ¿Me explico? No es que sea malo, no es que sea menos poderosa la liberación del pastor. No, es que si no recibió la revelación de esa raíz de iniquidad, entonces tarde o temprano ese cáncer regresa. Cuando nosotros entendemos en una liberación profética que esta persona tiene algo dentro en su corazón, que tiene, no ha perdonado, tiene ese dolor, entonces eso vuelve a crear el problema. Hay como un 80% de los problemas físicos naturales, o estoy hablando de enfermedades, que son provocadas por situaciones espirituales. Por ejemplo, las personas que tienen problemas en las articulaciones como artritis y dolores y todo eso, normalmente viene por falta de perdón y en la mayor parte de los casos son por cosas que pasaron con los padres. Entonces, no es que una liberación sea mejor que la otra, sino con entendimiento, con revelación. Y esto se logra a través de muchos años de práctica. Cuando hemos hecho muchas cosas, comenzamos a ver parámetros que tal vez algunas personas no lo ven porque no han hecho muchas liberaciones. Entonces, no es que uno sea o tenga más poder que el otro, sino que tenemos entendimiento de algunas áreas que se van descubriendo conforme van llegando a un nivel de madurez. Y eso se logra a través de la experiencia. El Espíritu Santo nos va hablando y vamos entendiendo que hay áreas que son necesarias ser liberadas. No sé si me doy a entender. Sí, yo entiendo, apóstol, el punto. Mi pregunta o mi inquietud gira en torno a que, por ejemplo, usted dice que existen varios tipos de liberaciones. Entonces, si habla, por decir así, eh, no vemos o se ve o tal vez no lo he escudriñado bien en escritura esos tipos o cómo lo clasifica usted para enseñarnos a nosotros en los tipos de liberaciones según las escrituras. Bueno, mi niño, la verdad es de que hay muchas cosas y no te lo puedo contestar en 2, 3 minutos porque eso es algo muy profundo. Lo que es la parte de la liberación, mira, cuando nosotros entendemos lo que es la liberación, vamos a diferenciar, por ejemplo, entre lo que es liberación y sanidad interior. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Pero está hablando de liberación porque llegamos a ser sanos en el corazón de heridas, ¿verdad? Se quitan problemas como la ansiedad, el miedo, que son liberados. Ahora, la Biblia no nos especifica así, digamos, este es un tipo de liberación o esta es otra. Pero si tú lees, por ejemplo, lo que se le dijo al Señor Jesucristo en el libro de Isaías, en el capítulo 61, ¿verdad? Ahí nos habla de varias áreas. Por ejemplo, dice que le va a proclamar libertad a los cautivos. Esa es una liberación a los cautivos. Luego habla de que también se va a liberar a los que están en la cárcel. Que no está hablando de una cárcel natural, está hablando de una cárcel espiritual. El versículo 3 dice a declarar, a ordenar óleo de gozo sobre una persona. ¿Por qué? Porque tiene un manto de luto. Eso lo dice en el versículo 3. Y son diferentes áreas que tenemos que entenderlas a nivel profético por revelación. O sea, no me voy a poner a decirte, miren, este texto lo explica así, porque la liberación es algo que el Señor nos dio hasta que Él vino a la tierra. Si tú lees en la antigüedad, no se mira gente sacando demonios, no se mira mucho lo que es liberación o sanidad interior, porque ellos no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Ahora que nosotros lo tenemos,
y que hemos nacido de nuevo, porque la gente que no tiene el Espíritu no lo puede entender. La Biblia lo dice, ¿ok? Dice que el que no trabaja en el Espíritu, lo que nosotros hacemos lo mira como locura. Entonces, porque se requiere la revelación del Espíritu Santo para poder tratar estos temas. ¿Me explico? Vamos a dar una clase de liberación dentro de poco. Yo creo que eso te puede ayudar, ¿sí? Amén, amén, apóstol. Sí, yo lo hago porque hago la observación, porque acuérdese que hay un pasaje en la Escritura donde al mismo Jesús le preguntan, ¿y quién fue el que pecó? Si fue sus padres o fue él. El asunto era ver cuál era la causa. Sí, pero Entonces, allí, discúlpame, pero entonces, allí, sí, en ese caso, está hablando de una cultura judía. Eso es lo que los judíos creían. O sea, sí, estamos por eso, hablando de una cultura judía. No estamos hablando verdaderamente de liberación. Pero sí, sí, gracias, mi niño, por estar con nosotros. Yo quiero decirte que ese es un tema bastante amplio que vamos a tocar más adelante. Y gracias por tu pregunta, ¿verdad? Vamos ahora a darle el micrófono a María Hurtado. ¿Puedes activar tu micrófono, María, por favor? sí, mira. María Hurtado. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Parece que tenemos problemas técnicos ahí. Bueno, vamos entonces a darle el micrófono a Norma. Norma, ¿puedes activar tu micrófono? Bueno, tenemos problemas técnicos ahí. A ver, Normita, ¿puedes activar tu micrófono? Lo lo volviste a cerrar. Ábrelo nuevamente. Norma, Sí, a ver, lo volvió a cerrar, mi niña. Ábralo otra vez. ahí está. Buenas noches, siervo. Buenas noches, Sí, mi niña. buenas noches y bendiciones. Yo estaba escuchando cada uno de estos hermanos que hablaban sobre la liberación. Bueno, se acuerda que yo le dije que yo era profeta, bueno, de las naciones, para la gloria a Dios, porque él me lo dio, ¿no es cierto?, por su voluntad. Y bueno, yo cuando estoy en la iglesia, que hay que liberar gente, con otra profeta también, hacemos la liberación. ¿Por qué? Porque algo que me llama, no es que no miro, me llama para ayudar. Es algo, por eso dice profeta, ¿no es Mi cierto?, de amada, guerrero. disculpe que le interrumpa. ¿Cuál es su pregunta? La pregunta mía es de la liberación. Ajá. Que nosotros, por ejemplo, tenemos muchos pasos para hacer liberación, sobre las potestades o los huestes, todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces Dios nos dio toda esa autoridad, como dijo usted, la autoridad que tenemos nosotros, pero ¿cuántos años hay que pasar para tener esa autoridad? Mucho tiempo, no es así nomás que le da para la liberación, hay que pasar muchos procesos. Ujú. Así es, así es. Hay que pasar mucho tiempo. Bueno, más Sí, depende de con cuán comprometido esté con el Señor y cuánto tiempo pase, porque nosotros somos formados en el secreto cuando nos mantenemos delante de la presencia de Dios. Él nos revela y nos va dando la autoridad. Por ejemplo, amén, David pasaba mucho tiempo y por eso pudo derribar a Goliat, ¿verdad? Porque él pasaba en la intimidad con el Padre. La mayor parte amén, de los ministros, eso es lo que les hace falta, el tiempo en la intimidad con Dios, ¿verdad? Es eso lo que amén. nos va dando la revelación y nos va dando las estrategias que Dios quiere darnos para que nosotros podamos hacer el trabajo que nos fue asignado, Así es, amén, ¿verdad? sí. Sí. Por ejemplo, estos días, bueno, no se dice, no, pero le digo, estos días tuve por parte de Dios que me habló por una sierva, 7 días encerrada, yo y Dios sola. Eso quiso Dios en estos tiempos. Así que lo
estuve haciendo, mañana termino, si Dios quiere, también las obras que hice, y para que Dios a ver lo que quiere que yo haga para Él, más todavía. Así es. Gloria a Dios por eso, mi niña. Bendito sea el Señor. Continúe haciendo esa labor, que cuando el Señor te manda a hacer algo, es porque Él quiere hacer algo grande contigo. Amén, amén. Sí lo recibo, apóstol, lo recibo. Amén, amén. Bueno, gracias por su pregunta, mi niña. Vamos entonces a continuar. Ahora vamos a darle el micrófono a Cristian. Cristian, ¿puedes activar tu micrófono? Bendiciones, apóstol, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Bendecido, prosperado, con salud y en victoria, mi niño. Amén, ¿Y amén, gloria a cómo le Dios. puedo ayudar? Lo mío no es una pregunta, sino agradecerle por la edificación del cuerpo de Cristo y por la genuinidad de hijo que tiene. Solamente eso. Gracias por edificarnos cada día, por los grupos, por Zoom. Es una edificación para mi ministerio y para muchos, ¿no es cierto? Así que le doy gracias y que el Señor lo siga bendiciendo y siga derramando de su poder y su unción sobre su vida. Gracias, mi niño. Bendito sea el Señor. Bendigo tu vida, que el Señor continúe derramando de su gracia para que se cumpla ese propósito divino. Y créeme, la gloria, la honra es para el Señor. Nosotros hacemos esto porque el Señor nos pide que lo hagamos y que lo abramos para que todo el pueblo de Dios que lo desee pueda aprender, ¿verdad? Bien, vamos ahora a darle a Mirlet. Mirlet, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Amén, bendiciones, siervo. Amén, amén. Dígame, ¿de dónde se comunica con nosotros? Desde Tabasco, México, Cuénteme, ¿cuál es su pregunta? me llegó una duda ahorita. Dígame. Mi pregunta sería, para yo poder iniciar a estudiar con ustedes, ¿cuál sería el área principal en la que yo debería de iniciar? Bueno, eso depende en qué nivel está, mi niña. Mira, hay personas que nos buscan y tal vez no han estudiado mucho. Le regalamos un manual de discipulado para que aprenda lo básico. Hay ministros que son, digamos, como por ejemplo, líderes en la congregación y tienen alguna área en especial que quieran aprender, como liberación o el Espíritu Santo, y tenemos algunas cosas que les podemos ayudar. Pero si usted quiere entrar a la escuela de formación ministerial, al número de WhatsApp donde va a pedir su libro, puede pedir información. Nosotros pedimos 5 requisitos para ser parte de la escuela, ¿verdad? Allí usted puede pedir. La escuela es completamente gratis. Nosotros no estamos cobrando absolutamente nada y queremos ayudar a los que lo necesitan, ¿verdad? Así que puedes pedir la información que con mucho gusto te la vamos a enviar. Solamente no lo hagas ahorita junto con tu manual, ¿verdad? Porque nos toca que mandar muchos manuales, pero ya como por el viernes puedes pedirla y con mucho gusto te vamos a enviar todo lo que pedimos para aquellos que participan en la escuela. No sé si eso contesta su pregunta, mi niña. Amén, claro que sí. Gracias, muy amable. Bueno, para servirle, que el Señor le bendiga grande y abundantemente. Bueno, vamos ahora a darle el micrófono a María Hurtado. Hola, Hola. ¿ya? Perdónenme, yo estoy aprendiendo, la verdad, lo único que no aprendo es esto. Ténganme Dígame. paciencia. Yo le doy muchas gracias a Dios porque me he estado creciendo, están sanando mis heridas del alma. Mi proceso, pues, todavía lo tengo, yo creo que va a ser muy largo. Estoy sola, Dios me ha estado enseñando mis emociones, a curar mis emociones. Dios me ha hablado, bendito sea el Señor, me ha instruido, me ha llamado la atención, pero le doy muchas gracias a Dios porque estoy aquí. Sé que tengo mi identidad, que soy una hija de Dios y que todo Dios es un Dios de orden. Muchas gracias y pues estoy muy contenta, muy agradecida. Los procesos de Dios son muy duros, pero ahí vamos echándole ganas.
Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Gracias, mi niña. Si necesitas ayuda, consulta el jueves, ¿verdad? Si quieres hablar conmigo un ratito si necesitas ayuda en alguna área, con mucho gusto estamos aquí para ayudarte, mi niña. No estás sola y no tienes que pasar estos procesos tú sola. Podemos ayudarte, así que puedes mandarme un mensaje el jueves si gustas, ¿verdad? Bien, ahora voy a darle el micrófono a Ilse María Rodríguez Salas. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Ya lo capturó. Ya, mi niña, aquí ya la escuchamos, dígame. Buenas noches, bendiciones. Bueno, dando primeramente gracias a Dios por las bendiciones, ¿verdad? Por las explicaciones y por la escuela, por todo lo que han enseñado y siguen enseñando y por el tiempo. Y también me gustaría saber, digamos, si ya pasaron lo del código, es que en un momento, tal vez a veces, no sé si en algún momento pues ya lo pasaron, ¿verdad? Pero yo entiendo que es hasta de 7 a 8, ¿verdad? Que siempre hay que estar atento. Entonces nada más era como para Sí, nada ya más se como para pasó, mi colaborar. niña. Lo Sí, siento ujú, mucho, ya se pasó. está bien, no, era ¿Verdad? eso y muchísimas gracias de Bueno, verdad. para Bendiciones. servirle, que el Señor le bendiga grandemente. Muy bien, ahora tenemos a Luchino. Luchino, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Bendiciones, apóstol. Amén, amén. Bendiciones, Dios los bendiga. Estoy muy contento de pertenecer aquí a este chat de Zoom Ujú. porque estoy aprendiendo bastante sobre la guerra espiritual. Y yo tengo una pregunta, una inquietud, Dígame. porque soy nuevo en esto. A mí me gusta mucho la intercesión. Me gusta ser guerrero para interceder por las almas. Y tengo una pregunta que me dejó impactado. Hace como un mes fui invitado a una iglesia y estábamos en medio de la alabanza orando cuando una pareja de jóvenes, en su casa la muchachita, empezó a tener un espíritu maligno y se empezó a convulsionar y empezó a hacer palabras como del demonio. Se convulsionaba, movía la cabeza, echaba espuma y movía los ojos en blanco y era tanta su fuerza que la agarraron entre 5 personas grandes. Y era tanta su fuerza que aventaba con sus pies a los hermanos. El pastor no hacía guerra espiritual, simplemente la agarraban, agarraban, agarraban. Y él oraba. Pues estuvo el servicio y no la podían controlar. Entonces yo y mi esposa, como habíamos estado antes intercedido, a las clases de las 3 4 de la mañana, nosotros no podíamos hacer nada, pues, solamente levantábamos nuestras manos y orábamos por ella, intercediendo en el espíritu. Entonces yo quedé como impactado, apóstol. Quedé impactado porque el enemigo existe y es real. Este dice que no tenemos lucha contra potestades de otras dimensiones. Yo quería hacer, por ejemplo, cuando veo uno de esos casos, ¿cómo podría uno participar o liberar a esas personas que están poseídas, apóstol? Bueno, es bien sencillo, mi niño. Eso es la parte más sencilla. Tienes que pararte firme y ordenarle al espíritu que salga en el nombre de Jesús. Nada de estar Amén. rogando ni nada de eso. No, 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 no. Jesús solo ordenó y Amén. nosotros tenemos ese poder. Ahora, si tienes a alguien que está forcejeando, suéltalo. Dile, yo te ato en el nombre de Jesús y esa persona no va a poder mover sus pies. Solo te alejas un poquito y no se va a poder mover sus pies porque tú tienes autoridad, pero tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Nada de estar hablando en lenguas ni no, sino en español. Le Ujú. dices, yo te ordeno en el nombre poderoso de Jesús que sales fuera de ese cuerpo, sueltas a esa mujer o a ese hombre y te Gloria. vas lejos de aquí y no regresas nunca más. En el nombre poderoso de Jesús. Eso es todo. Muchas gracias, pastor. Sí, Eso porque es todo. nosotros fuimos testigos de eso, pero como nosotros no pertenecemos a esa iglesia, éramos de visita. Y entonces Sí. ellos nomás la agarraban, la contenían, pero no tenían, como dijo que
Dios nuestro Señor, solo con oración y palabras sacó a esos espíritus inmundos, pero ellos no hacían eso. Bueno, muchas gracias por su enseñanza y que Dios lo bendiga abundantemente y gracias por las clases, por estarnos ayudando en todo esto. Amén, amén. La gloria y la honra sea para el Señor. Bueno, mis amados, damos gracias al Señor por este tiempo, por lo que Él ha hecho con nosotros, permitirnos estar aquí para que puedan cada uno de ustedes recibir esta enseñanza. Ahora pues nos vamos a retirar, pero damos gracias al Padre por esto y los cubrimos con la sangre preciosa del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.